Cuando murió, el calor era insoportable y teníamos que enterrarla, pero nadie quería ayudarnos. Hasta el más taimado se hizo el sordo. Y mientras tanto, usted sabe, los bubones no perdonan. Nosotros mismos, tapándonos la nariz y la boca con pañuelos, la llevamos al cementerio en una carreta destartalada, que fue lo único que pudimos conseguir. Era una escena del apocalipsis, cuenta Rufino. Porque al vernos pasar, sacaron otro muerto que tenía varios días y lo echaron juntito a mi cela querida. ¿Qué hacíamos? Entonces, los muertos se levantaron. De varios sitios nos echaron difuntitos encima. ¿Nos podíamos negar? La carreta chirriaba y los ejes parecían doblarse. Avanzamos con las justas, la arrastramos despacito para que no se partiera en dos. Ayudados por algunos deudos, llegamos con la carga al cementerio. Aunque no nos quejábamos de estas miserias, teníamos ganas de huir, de no ser quienes éramos. Llegamos con 8 cuerpos y nosotros también éramos 8. Uno de los fallecidos vino en solitario, dice el yerno. Sentados entre las tumbas, cansados y sudando salado, nos entró un ataque de risa. Llorábamos y nos carcajeábamos a la vez. En lugar de nervios, teníamos cuerdas de guitarra. Nos sepultamos cavando apenas medio metro y poniendo sus nombres con piedritas, excepto en el caso de aquel que nos unimos primero. Que nos están ayudando, que son tan amables, para que este pequeño acto cultural se pueda realizar. En realidad no merecen ni necesitan ningún tipo de presentación, dado que son absolutamente conocidas en Arequipa. No obstante, tengo aquí que proceder a hacer la siguiente lectura. El doctor Eusebio Quiroz Pasoldán es historiador, doctor en historia por la Universidad de San Agustín, autor de varios libros sobre Arequipa y sobre la historia de Arequipa, y profesor visitante de diversas universidades de Europa y América. Como es de todos conocidos, su obra es fundamental para entender y conocer y querer a esta ciudad. También está conmigo el doctor Tito Cáceres Cuadros, catedrático principal de la Facultad de Letras y Humanidades de la Universidad de San Agustín, doctorado en Francia, ha publicado varios libros, obras de literatura y crítica literaria, entre ellos Historia de la literatura arequipeña. A ambos les expreso mi profundo agradecimiento por estar aquí. También tengo en esta hojita la necesidad de presentarme, porque por estas cosas del protocolo esto parece ser que es indispensable. Yo soy Francisco Bayón Aguirre, he producido esta obra que espero que a ustedes les guste. Soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, he sido catedrático de Sociología del Derecho por varios años en esa universidad. He escrito algunos libros de historia del derecho, antropología jurídica y derechos de los pueblos indígenas, y aparentemente he publicado también en Chile, Brasil y México. Entonces yo deseo agradecerles a ustedes y puedo explicarles más o menos la mecánica que vamos a seguir. En primer lugar va a hacer uso de la palabra el doctor Eusebio Quiroz Pasoldán, aproximadamente por unos 10 minutos.
Concluido esos 10 minutos, hará uso de la palabra el doctor Tito Cuadros, también por 10 minutos, y después yo haré uso de otros 10 minutos, con lo cual esperamos ser lo suficientemente rápidos para poder abrir un espacio para que quienes quisieran hacer alguna pregunta pudieran intervenir, de modo que hacemos una cosa un poco más dinámica. Entonces, pues, agradeciéndoles nuevamente, cedo el uso de la palabra al doctor Eusebio Quiroz Pasolda. Con las formalidades del caso que las he iniciado Pancho, yo no. Con esas formalidades tengo la obligación de explicarles a ustedes qué hago aquí. Entonces les explicaré qué hago aquí. En primer lugar, soy amigo de la familia Bayón Aguirre hace unos 50 años o más, lo que revela mi edad. Sobre todo tengo una amistad muy honda con un hermano mayor de Francisco, que es Enrique Bayón Aguirre, con el que trabajé, estudié y anudamos una amistad muy honda desde que fuimos adolescentes. Conocí entonces a Rosario, a Pancho, a José, conocí a los padres de los Bayón, teníamos una amistad muy grande. Entonces, eso explica la formalidad de Pancho, que nos presenta con todo el rango académico que acostumbra. Lo segundo que explica mi presencia aquí, a pesar de que siempre se me anuncia como hombre vinculado a la historia, es que no hay persona dedicada a la historia que no le guste la literatura. Desde niño yo aprendí a leer de la mano de mi madre. Desde niño me acostumbré a la lectura de las obras de Verne. Luego pasé a leer, pues, por el estímulo del doctor Javier Mayorga, la literatura rusa, a Dostoyevsky, a Gogol, a Tolstoy. Leíamos con un interés muy grande, tenemos un interés muy grande en eso. Hoy día precisamente se está celebrando el día de Emilio Zola, y he recordado que entre todas las obras de Zola no se ha recordado una obra fundamental, que es El proceso Dreyfus, donde Zola defendió de un modo realmente extraordinario al comandante Dreyfus, quien fue injustamente acusado en Francia. Además de estos datos, hay una vinculación muy honda entre la historia y la literatura. Esa vinculación traté de manifestarla en un artículo que escribí en honor del doctor Aurelio Miro Quesada Sosa, que le puse por título Historia y Literatura. Yo creo que la historia proporciona la base de lo que se llama la verosimilitud del realismo. Y sin la menor duda, en la novela Los Intransigentes, de la que es autor Francisco Bayón Aguirre, hay una continua recurrencia a elementos históricos para fijar el fondo de la novela. Pero yo declaro enfáticamente que no es una novela histórica, es una novela donde él como autor ha dado amplia salida a su capacidad de ficción, a su capacidad de creación de lenguaje, todo lo que una novela demanda. Entonces, yo creo que la parte relativa a la historia de Arequipa y de Mollendo, que la menciona con frecuencia, tiene que ver, por ejemplo, con el obispo Manuel II Bayón. A propósito de Bayón, Francisco Bayón Aguirre, cuando he entrado a la sala y me ha saludado con tanto afecto, lo encontré conversando con el doctor Héctor Bayón Lozada, y le dije: todos los Bayón han venido de Tiabaya. Sí, me dijo, es la bayonada, le dijo así. Héctor me dijo eso. Y he recordado, pues, que Manuel II Bayón fue obispo de Arequipa, ¿no? Y autor de una carta pastoral
al advenimiento del siglo XX. Autor además de un hecho que no tiene discusión. Él fue el impulsor de colocar una cruz de rieles en la cumbre del Misti. Aparentemente, y ahí es donde interviene la capacidad novelística de Pancho, perdón que me refiero a él en esos términos, de Francisco Bayón Aguirre, para asumir que se colocó la cruz para evitar que la peste bubónica llegara a Arequipa. Y al final, el intento del obispo, si es que este fue en la novela, acaba con su renuncia. Entonces los elementos históricos son muy abundantes en la novela de Los Intransigentes de Francisco Bayón. ¿Quiénes son los intransigentes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que deduzco yo? No he hablado con Francisco del tema anticipadamente, a pesar de que ha sido muy gentil en irme a visitar en mi casa, en llamarme de Lima, a exigirme a plantearme que presentara el libro, y yo le sugerí con cierto temor que no se le pudiera ubicar al doctor Tito Cáceres, persona por la cual siento el mayor respeto y el más grande aprecio y amistad. Yo he tenido el honor de sustentar su biografía en esta misma feria del libro. Tengo ese orgullo y me enorgullezco, me honro de ser amigo personal del doctor Tito Cáceres. ¿Quiénes son los intransigentes? Evidentemente, Francisco Bayón Aguirre en la novela plantea una serie de conflictos entre católicos y liberales. Los católicos que se manifestaban a través del periódico El Deber, y los liberales a través del periódico El Ariete. Ahí estaba Francisco Mostajo, Modesto Málaga, el médico Lino Urquieta, autor del famoso Yarabí, Ya me voy a una tierra lejana, que causa mucha pena a muchas personas. Otros conflictos son entre los independientes y los demócratas, conflicto político, y hay un conflicto de fondo de carácter político y religioso. Con frecuencia los católicos son llamados chupacidios, que es el nombre con que nos calificaba los grupos de izquierda a los católicos en la universidad. Entonces, en la Universidad de San Agustín, Enrique Bayón y yo éramos ubicados, por ubicación nada más, ¿no?, como chupacidios, porque éramos, digamos, de una procedencia católica. Y eso lo ha recogido Francisco, los ha ubicado los chupacidios en la novela. Quizá lo más interesante desde el punto de vista mío como lector de la novela, aunque el lector ha sido el señor Percy Aguiluz Menéndez, quien ha gustado tanto de la novela que quiso volverla a leer otra vez. Yo me negué enérgicamente, porque quería volverla a leer, no lo digo una vez nomás. Una novela de 400 páginas con tantos elementos lingüísticos, tantos elementos históricos y literarios, es de un golpe nada más, para una lectura. Menciona los periódicos, ¿no?, El Republicano, La Bolsa, El Deber, El Ariete, y las revistas, Arequipa Ilustrada, La Lira Arequipeña, donde se publicaban poemas. Advierto que usa en la novela con frecuencia, avísamelo del tiempo, porque si no, me paso de 10 minutos, ya me callo y me voy. Francisco Bayón utiliza con frecuencia el lenguaje, lo que llamamos el habla popular arequipeña, y la redacta como se habla. O sea que podemos aceptar que dentro de la novela en algún momento alguien que está parado ahí se le diga ¿qué hacís Paraguay?, que es la forma de hablar que tenemos los arequipeños. Creo que algo muy importante es que ha cuidado, Francisco Bayón ha cuidado mucho el sentido del humor.
Lo que yo resalto para ese sentido del humor es la hermosa carta que supuestamente dirigieron los liberales al Papa. Una carta realmente muy bien redactada en un tono humorístico, nada irrespetuoso, pero constantemente aludiendo a la forma como se trata al Papa en carta, ¿no? Beatísimo Padre. Yo me he divertido mucho leyendo el contenido de esa carta y les confieso que al margen de cualquier análisis literario, yo sabía que quien los va a hacer es Tito Cáceres, que en eso es, digamos, una persona con una muy grande calificación. Al margen de eso, yo quiero felicitarlo a Francisco Bayón por el esfuerzo que le ha significado, el enorme esfuerzo que le ha significado tejer una novela que no alude a las formas tradicionales de la novela. No está siguiendo un tiempo lineal, los diálogos se cruzan, los observadores, los narradores cambian de posición con frecuencia. En realidad ha salvado incluso muchas costumbres arequipeñas en la novela, Francisco, como aquella de tomar té con bizcochos de canela a las 4 o 5 de la tarde. Ha cambiado los nombres, se ha referido con otros nombres a la pastelería de la calle Rivero, por ejemplo. Pero sin duda, yo lo quiero felicitar fraternamente, con afecto, con calor, con entusiasmo, porque hacer una novela así demanda un esfuerzo extraordinario. No es un relato común, es un relato que causa esfuerzo leer, no solo haberlo escrito, sino leerlo, porque uno que no sigue atentamente esto se pierde. Eguiluz ha tenido que volverme a retraer varias veces a la realidad, porque mi mente volaba detrás de Manuel II Abellón, volaba al Palacio de Buen Retiro, que quedaba donde hoy día es la calle Santa Rosa. En fin, teníamos una serie de elementos que nos podían dispersar. Él ha sido firme en exigirme que siguiera la línea de los hechos, y yo quiero transmitirle hoy a Francisco mi aplauso, mi felicitación por el esfuerzo que ha hecho en construir esta obra, y debo decirle con sentido fraternal que espero que esta primera novela sea seguida de otra u otras o de otros relatos. No en vano ha tenido que leer tanto, anotar tanto y organizar en una estructura una gran cantidad de datos sobre Arequipa. Muchas gracias. Bien, agradezco las palabras de mi amigo Eusebio y por supuesto la invitación del doctor Francisco Bayón Aguirre. Y yo quiero referirme a un hecho fundamental. Quiero empezar por algo que Eusebio mencionó, el homenaje a Émile Zola. Y lo digo porque Zola, a mediados de la segunda parte del siglo XIX, empieza a exponer una idea acerca de la novela. Y la novela para él es una novela que tiene que partir fundamentalmente del documento de la realidad. En otras palabras, la investigación tiene que ser una investigación total. Es evidente que de alguna manera Zola está influenciado por el positivismo del siglo XIX, por esta idea de la fragmentación científica y por el ánimo de englobar toda la sociedad. Yo creo que este es uno de los parámetros fundamentales para entender los intransigentes. Los intransigentes escriben un tipo nuevo de novela, podríamos decirlo así, aunque quizás lo de nueva pueda estar escrito entre comillas, porque en realidad cuando se habla de la novela siempre se menciona tres aspectos que son fundamentales. Primero, el espacio literario en el cual se mueven las acciones y los personajes. Segundo, lo que llama la persona o lo de persone, o sea, los personajes, construcción de personajes, construcción fundamentalmente de entes ficticios, pero que tienen una profunda vida psicológica, y evidentemente también el problema temporal. Entonces el tiempo tiene que ver muchísimo con todo lo que sucede alrededor de la ficción.
Los Intransigentes están tomando un periodo histórico importantísimo, es la apertura del siglo XX, y nos encontramos en todo este problema, que es un problema que se arrastra del siglo XIX, con los problemas de la confrontación política, caudillesca, con la idea, lógicamente, de la forma como Arequipa va cambiando, se va transformando, y cómo las intrigas, de alguna manera arequipeñas, se mencionan no solamente en las facciones que ha mencionado Eusebio, entre la parte democrática, los liberales, entre los católicos, clericales, los liberales, sino que además hay un trasfondo fundamental que es el de conservar lo que se llama el espíritu arequipeño. No en vano se ha dicho que la novela en Arequipa, o la novela de Arequipa, está construyéndose poco a poco. Hay novelas en Arequipa, hay novelas de arequipeños, pero la novela de Arequipa realmente se ha escrito muy poco. Podemos rescatar posiblemente María, Nieves y Bustamante, podemos rescatar una novela que hizo Atahualpa Rodríguez, ¿no? Y podemos ver un poco lo de Semen, pero después no hay una gran novela, y si hay una novela, son novelistas arequipeños que no hablan de Arequipa, que no mencionan Arequipa. Una novela de Arequipa es mucho más difícil. ¿Por qué? No es porque se trata simplemente de un relato, que debe tener un relato ampliado, donde los personajes, la situación, los conflictos vayan enredándose cada vez mucho más, hasta constituir toda una trama, una red de intrigas importante, sino porque además hay que mantener la cuestión de los personajes, del tiempo, como hemos dicho, a través de todo un relato que tenga que tener cierta fluidez. Es cierto que los cambios temporales, los tiempos ficcionales se dan en la novela, y la novela es eso, ese conglomerado de esfuerzos personales por el cual el novelista trata de englobar a su sociedad, la realidad en conjunto, transformarla, y en ese momento de la transformación de esa realidad, expresarla. A última instancia se trata justamente de una interpretación de ello. De manera que lo que encontramos aquí es evidentemente una novela que podemos llamar al estilo Solá novela documento, y formalmente podría decir que es una novela polifórmica, o sea, hay muchas formas, hay incrustación de elementos típicamente ficcionales, hay incluso se entremezclan algunas historias que van cruzadas, hay personajes que refieren a otra situación y entonces está marcada. Tenemos también el caso de elementos epistolares. Entonces hay toda una situación especial que la novela va construyendo, y lo que quizás pueda de alguna manera, no digamos dejar al lector un poco, digamos, sin la avidez de la ficción misma, es el problema de los personajes. Normalmente hay novelas que se construyen sobre un personaje. Ese personaje desarrolla una serie de intrigas, las intrigas se van desarrollando, luego vienen los antagonistas y de pronto nos encontramos frente a una solución. Hay un tipo de estructura novelística que se va dando en ese lado. Sin embargo, en la novela Los Intransigentes no encontramos ese personaje real o ese grupo de personajes dados de esa manera. Yo quiero referirme a una frase de Balzac que me vino a la memoria al leer esta novela. Y es que Balzac decía que cuando él construyó su comedia humana, lo que quería construir era todo el retrato de esa sociedad, con una objetividad, con un don de observación. Sin embargo, pensaba que los personajes, si tratábamos en una profundidad inmediata, podían no lograr conjuncionar lo que llamamos en este caso el elemento social, el ánimo social. Entonces él decía, estos personajes tendrán que volver en el resto de otras novelas, como decía Balzac, de manera que sus personajes deambulan por muchas de las novelas, o sea, no se concentran en una sola novela, en un solo relato, necesitan una amplitud más, porque lo que trata de mostrarse es exactamente cómo el proceso social se va dando a través de la novela. Yo creo que esto pasa con Los Intransigentes. Los Intransigentes han trabajado, y yo no lo sé, no hemos conversado mucho sobre el origen, la génesis de la novela con el doctor Francisco Bayón, nos hemos conocido recientemente, hemos conversado muy poco, pero en la génesis de una novela, a veces en este elemento de la génesis, uno empieza a tramar algo alrededor de un hecho circunstancial, de un hecho principal que va derivando en otros hechos secundarios. El personaje igual va entretramándose con otros personajes hasta crear
este elemento importantísimo que es la intriga, el elemento totalmente de la ficción. Aquí hay elementos de ficción, no solamente lo que justifica el título Los Intransigentes, estas luchas de carácter social, político, religioso, etcétera, etcétera. También nos encontramos frente al problema del arequipeño frente a los problemas de la naturaleza. Ya nos encontramos de alguna manera a la relación entre campo y ciudad. Nos relacionamos frente al problema de la naturaleza misma. Ya empieza a temblar la tierra y luego aparece un elemento importantísimo que es la peste. Entonces la peste aparece como un personaje casi, digamos, de una ficción superior que no es corpórea y que sin embargo va agitando, va moviendo los personajes, los va de alguna manera traumatizando, y llega el momento en que empiezan a buscarse las soluciones, algunos culpándose entre sí por sus creencias, otros derivando hacia la cuestión religiosa, que en este momento es un momento fundamental en el cual se supone que es la ayuda a esa divinidad que va a solucionar el problema. Entonces, todo esto sí me parece que es importante. Yo diría que el verdadero personaje de la novela es Arequipa misma, y que Arequipa misma se va construyendo de esta manera, y que justamente las licencias que se toma el doctor Francisco Bayón en cuanto al elemento lingüístico son muy importantes. Es cierto, encontramos una especie de reminiscencia de todo el léxico arequipeño, popular, characato. Encontramos el tono, las frases están dadas en ese sentido. Evidentemente hay también lo que usted nos ha remarcado, el problema de la ironía. La ironía es uno de los elementos importantísimos. Yo recuerdo un libro que leí hace mucho tiempo, se llama La retórica de la ironía de Booth, uno de los tratadistas de novela, donde indicaba que este elemento ya había empezado